Hola a todos, soy Carlos Ultrarran y estamos en otro episodio de Out, más allá del asfalto, y gracias el podcast que lo hacemos gracias al apoyo del Cal de Nature. Y hoy tenemos aquí a un invitado que tenía unas ganas de tener a este señor delante de mí, que es impresionante, y además es que ha habido una especie de milagro, porque pillar a Aníbal Bueno en Madrid es prácticamente un milagro, ¿no? Pues sí, es difícil, la verdad. Pero bueno, yo encantado de estar aquí contigo también. Porque tú, vamos, si a mí me han dicho por ahí que no tienes ni casa en Madrid. Pues no tengo casa. Bueno, yo tenía una casa y como nunca estaba en España, la tengo alquilada. O sea, no tengo dónde volver ahora mismo. Hombre, pues eso lo solucionamos. Te llevo yo conmigo y ya está. No pasa nada. Yo encantado. Bueno, oye, Aníbal, yo probablemente habrá gente que no te conozca, aunque puede que sea raro, cualquiera que esté metido en el mundo de la aventura, los viajes, no sé qué, pero es que tú haces muchas cosas. O sea, tú eres ingeniero informático. Sí, sí. Aunque no me acuerde ya mucho de esa etapa, pero lo soy. Pero no, es que a mí una de las cosas que me gusta mucho hacer con los invitados, que me parece muy revelador, es que tú ahora mismo estás en una posición en la que eres un tío bastante famoso, has hecho cosas alucinantes en cientos de países del mundo. Pero me gusta contar a la gente o que nos cuentes tú, cómo has llegado a donde estás, o sea, cómo ha sido esta evolución, porque, o sea, Aníbal Bueno, tal, pequeñito, en el colegio, no sé qué, tal, y de repente, ¿cómo empieza tu vida? Que esto me flipa siempre las historias que nos cuenta ¿Cómo empieza mi vida? Sí, a ver, quiero decir... Pues, a ver, claro, yo de pequeño, incluso de adolescente, jamás me imaginé estar donde estoy, en el sentido de estar recorriendo el mundo, de hacer fotografía, porque no era hacia donde estaba orientada mi vida. Yo sí que tenía claro que quería ser científico, quería investigar acerca del mundo, por eso estudié una ingeniería, luego hice un doctorado en biología, porque era mi verdadera vocación, o eso creía yo. Pero ingeniería informática, o sea, es que no me pega nada con tu... ¿Cómo te metes en una ingeniería informática? ¿Verdad? Pues hay un pequeño conflicto, porque cuando yo acabé el instituto yo quería estudiar biología. Y mi padre me dijo, biología no tiene salidas. Haz la carrera de informática, que se te dan bien los ordenadores. Yo desde que tenía 3 años tenía un ordenador en mi habitación. A principios de los 80 ya tenía ordenador. Y dice, y luego, si tú quieres, yo te pago también la carrera de biología. Entonces eso hice, estudié informática 5 años pensando, luego voy a hacer biología, y luego me metí a estudiar biología. Por eso hice informática, que quizá es verdad que no es una carrera que a mí me motivase excesivamente. Claro, pero es que en aquella época lo de no tiene salidas era casi una frase, sí, ¿no? Era como decir, es que no tiene salidas. Y tú como, bueno, vale, si no tiene salidas. Claro, y si mi padre se enterase que al final acabé haciendo viajes o viviendo de la fotografía de viajes, que eso a priori parece que tampoco tiene salidas, ¿no? Y es a lo que me dedico hoy en día. Y entonces, después como premio de haber terminado tu carrera de tal, te metes en biología, ¿no? Sí, me meto en biología, acabo un doctorado en biología, varios másteres y empiezo a trabajar en la Universidad de Málaga como investigador. Estaba en un laboratorio haciendo investigación de enfermedades raras, del cáncer también, ¿no? Sí, de temas moleculares de cáncer. Y ahí estuve con mi carrera profesional muy dirigida, ¿no?, a la ciencia, con los estudios, con la profesión, hasta que un día pues decidí cambiar. Decidí cambiar porque hubo un viaje a Camerún con mi socio, bueno, el que hoy en día es mi socio Joan, que en aquella época no era mi socio aún. Y eso me cambió. Dije, bueno, necesito a partir de ahora dedicar mi vida a esto. Fue una catarsis. ¿Pero qué pasó en el viaje de Camerún? O sea, eso surgió casi de milagro, ¿no? Porque sí, es como, ¿quién se viene a Camerún? Exacto, prácticamente, ¿no? Exacto, sí. Yo estaba en un momento emocional bajo, había terminado una relación muy larga de pareja y vi una publicación en Facebook, ¿quién se viene a Camerún? Y yo dije, pues yo, me lancé. Yo no sabía prácticamente nada ¿dónde estaba Camerún? De Camerún. Pues no, quizás no sabría ubicarlo en el mapa en aquel entonces. Y dije, me lanzo, voy. Y ese viaje me cambió la vida, porque yo vi
cosas que solo había visto en documentales de National Geographic. Tanto la naturaleza más pura en la selva central de Camerún, donde hay chimpancés viviendo en libertad, elefantes de selva, como las comunidades indígenas. Estar con los Baka viendo cómo cazan y recolectan frutos del bosque, a mí me impactó. El presenciar una danza de la lluvia de la comunidad Coma en lo alto de los montes Atlantica, eran cosas que yo cada día del viaje estaba alucinando. Porque son cosas que uno sabe que existen, pero hasta que no estás allí y las ves, no te das cuenta de que no solo existen, sino que en pleno, en aquella época sería año 2009, seguían ocurriendo con total naturalidad y sobre todo que uno puede ir y presenciarlas, ¿no? Y el ser consciente de todo eso en bloque me hizo cambiar mi orientación en la vida. El ir de la mano de un antropólogo como Joan Riera, eso te cambia, o sea, fue un cambio, fue un plus el poder tener esa posibilidad, ¿o no? Sí, para mí fue esencial. Yo creo que si hubiese hecho un viaje de este estilo con una agencia de viajes estándar, no habría sido lo mismo. Porque Joan, que es una persona, yo creo que es la persona que más sabe de comunidades tradicionales africanas en España, tiene una visión muy profunda y él no simplemente te lleva a un sitio, venga, haz fotos, mira qué bonito esto. No, hay una explicación muy profunda detrás de cada evento que vemos con las comunidades indígenas y eso me interesó mucho porque yo partía de una mente muy científica y el tener a alguien que era capaz de explicar todo lo que se estaba viendo en cada cultura, a mí eso me suponía un plus. Es que te cambia el filtro, ¿no? Sí. Es como cuando tú lo estás viendo y lo ves de una manera y de repente alguien te cuenta lo que está pasando ahí. Exacto. Y es como otro mundo, ¿no? Es como si estuvieras viéndolo de nuevo, como con otros ojos o algo así, no sé. Es una sensación. Además, Joan es muy inconformista y siempre busca más. Cada vez que visitamos un país quiere llegar más lejos, más profundo en la selva. A veces le dicen, es imposible. Bueno, vamos a intentarlo. Y en esos intentos a veces salen mal, pero a veces descubrimos cosas increíbles. A mí lo que me alucina es que, porque tú has estado en más de 100 países, sí. 105, 115 más o menos ahora mismo, diría yo. 115 sí. países. O sea, lo que más me alucina es tu capacidad de acordarte de todos los nombres de las tribus que has visto, de los idiomas, de los ríos, o sea, te acuerdas de todos los nombres. O sea, eso es alucinante. O sea, sí. Una cabeza muy bien amueblada, ¿no? Bueno, alguna se me olvida, ¿eh? Alguna cosa se me olvida. ¡Hombre! Pero suelen ser cosas, no sé por qué, de viajes que hago por Europa. Quizá porque es más similar. ¿Este castillo en qué país estaba, no? Sí. Pero es verdad que cuando hablamos de África y de Asia, sobre todo, que forma parte de mi trabajo, claro, como cualquiera en su trabajo, uno se acuerda, ¿no? de los detalles, de los nombres de las cosas. Entonces creo que por eso soy capaz de acordarme. Oye, ¿y cómo evoluciona? O sea, ¿qué pasa cuando tú vuelves del viaje de Camerún y dices... Esto es la leche, o sea, ¿cuál es tu sensación o cuál es tu...? Pues a partir de ahí, claro, no es fácil dar el paso de estar trabajando en la universidad a dedicarte profesionalmente al mundo de los viajes. Entonces fue algo paulatino. Yo estuve varios años en los que seguía trabajando en la universidad y en mis vacaciones me iba a África de viaje. En Navidades, en verano, en Semana Santa, como 2 o 3 veces al año me escapaba. Fui a Mali, fui a Senegal y en el punto en el que terminé la tesis doctoral y se acabó mi contrato en el laboratorio, yo tenía la opción de buscar otro contrato de investigador o de renovar, ver alguna opción, pero tomé la decisión de dejarlo. Imagínate a mi padre, ¿no? Que había sufragado esas carreras, esos másteres, que me veía ya fijo en la universidad. Ni informática ni nada. Y le digo, papá, que voy a dedicarme al mundo de los viajes. Y me dice, ¿pero estás loco? Toda tu formación, toda tu carrera profesional. Dije, bueno, voy a intentarlo. Tengo 2 años de paro, con lo cual tengo un colchón económico. Voy a alquilar mi casa en España y me doy estos 2 años de margen. Voy a intentar hacer un negocio de mi estilo de vida, financiarme el estilo de vida. Y monté una agencia de viajes, también con la idea de que otra gente pudiese disfrutar de esas experiencias que yo vivía. ¿Tú solo? Con Joan. Ah, directamente sí. Ya empezaste con él. Se lo propuse y montamos una agencia de viajes. Y bueno, pues salió bien.
Podía haber salido mal, pero salió bien. Empecé a formarme en fotografía, hice otro máster, en este caso de periodismo de viajes, para saber cómo narrar viajes qué bueno. desde un punto de vista periodístico. ¿Y eso es un estudio de un año o algo así? Es un año. Lo hice en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora soy profesor de un máster similar que se hace online. Y bueno, eso me dio herramientas para saber cómo contar historias de viaje, con un storytelling más periodístico. Claro, porque cuando una cosa es que tú te vayas de vacaciones a disfrutar tú solo, con la familia, lo que sea, y otra cosa es que lo conviertas en un negocio. En ese momento tienes que poner las herramientas necesarias. Sí, ¿no? Sí. Intenté pues poner toda la carne en el asador, es decir, monto una empresa de viajes, me formo en cómo narrar viajes, sobre todo con la imagen, y a partir de ahí voy a ver si funciona. Y bueno, pues con la fotografía fui dándome a conocer en redes sociales, en Instagram sobre todo, y la agencia de viajes también de la mano de Joan, que él llevaba pues ya más de una década trabajando, organizando viajes, pues pudimos montar una estructura que funciona y la cual podemos a día de hoy vivir pues organizando viajes, viajando, haciendo fotografías, documentales, lo cual es un privilegio, la verdad. La verdad es que, es que es impresionante. Porque es que, la gente cuando se imagina lo de los viajes no es 5 capitales europeas en 2 días. Es una cosa bastante más complicada, ¿no? O sea, los viajes que tú haces, a lo mejor en llegar a donde estás, donde quieres llegar, puedes tardar días. Sí. El último viaje, solo en llegar. El último viaje que hemos hecho hace un mes y medio ha sido a la zona de los Korowai, en Papúa Occidental, y lo hemos hecho con clientes de nuestra agencia, éramos 12 personas o 10. Era un viaje para visitar una comunidad indígena, un viaje de 16 días y con la comunidad estábamos 2. O sea, el resto era para llegar y para volver. Necesitábamos 16 días, 14 días. 14 de trayecto. Dividido entre 2 porque tienes que ir y volver, son 7 días solo para llegar a la comunidad indígena. Eran 3 vuelos internos en avioneta, luego 2 jornadas enteras en barco por el río, 12 horas cada día de barcas de madera muy incómodas, remontando el río, y luego un día entero de trekking por la selva hasta llegar. Claro, es un viaje duro, pero merece la pena. Si uno quiere ver comunidades aisladas, que son más interesantes, bajo mi punto de vista, pues requiere todo ese esfuerzo. Sí, porque luego están esas versiones que están haciendo descafeinadas de comunidades indígenas a pie de autovía, ¿no? Sí. Esto se ve mucho en países de turismo que se basa en el safari, por ejemplo, Kenia, Tanzania. En Namibia lo he visto también. En Namibia también. Se aprovecha para hacer como un paquete turístico. Tú vas a ver elefantes, leones al safari y ponemos una aldea Masái o una aldea Himba, en el caso de Namibia, cerca de la carretera. Digo ponemos porque suelen construirse artificialmente con la arquitectura tradicional, pero se hace ad hoc para los visitantes. Sí, y hay una familia o 2 ahí que hacen un baile, venden un poco de artesanía y forma parte del pack turístico, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es una forma de ganarse la vida, es una demostración cultural, ¿no? que se dice, pero evidentemente no estás viendo un estilo de vida tradicional 100%. Y cuando tú vas a una comunidad de estas, o sea, que la gente quiero intentar transmitir lo que te puedes encontrar ahí. O sea, lo que estás dando es prácticamente un paso hacia atrás en tecnología, en todo. O sea, te encuentras viviendo en otro siglo, prácticamente. Bueno, en muchos de estos lugares no ha llegado la globalización. Entonces, las nuevas tecnologías como... Qué palabra más fea, macho. Como las conocemos. Bueno, pero es la realidad. Y esto es algo que he ido viendo en los 15 o 16 años que llevo ya en esto, que hay comunidades que cambian. Llega Internet, llegan los móviles, llega la ropa occidental y se occidentalizan. Entonces, hay algunos reductos que aún permanecen ajenos o en cierto modo ajenos a la globalización y a la cultura occidental. Y de ahí que la tecnología sea diferente. Pues evidentemente no hay móviles, no hay ordenadores. Y hay una tecnología, por ejemplo, con los Korowai
cuando estábamos haciendo el trekking nos acompañaba uno de ellos y cuando había que cruzar un río, esta gente te creaba un puente en 5 minutos. Llevaban un machete, empezaban a cortar ramas, lianas, lo ataban pum, y tenías un puente con barandilla y todo para poder cruzar un río en 5 o 10 minutos. Es algo increíble que nosotros seríamos incapaces de hacer, vamos, yo por lo menos. Entonces, bueno, tienen... Un puente para vosotros, porque seguro que él lo cruza tranquilamente sin puente ni nada. Para nosotros, ellos cruzan el río a pie o nadando o lo que sea, pero para nosotros, que no tenemos esas habilidades en la selva, nos hacían un puente. Además muy rápido y muy profesional y aguantaba todo el peso, sí. Hombre, pero unos tíos, los Korowai son los que viven en las casas arriba, claro, a 30, 40 metros. Claro. Estos tíos deben de tener una tecnología arquitectónica que lo flipas. Te lo digo porque yo soy arquitecto, entonces, originalmente, ¿no? Y debe ser impresionante verles trabajar con cuerdas, lianas y no sé qué. Un tío de esos te lo fabrica... Y además... Eso es lo que tú dices, tienen una noción arquitectónica porque ellos parten de un árbol y de un árbol de 30 a 40 metros no solo construyen una casa, sino hacen la escalera y hay como plantas intermedias con plataformas para acceder al siguiente nivel porque a lo mejor la escalera va en un sentido y luego tiene que ir en el otro y en el cambio hacen una plataforma. Planta 1 lencería. Algo así, algo así. Pero lo que me fascina es que estaba grabando a uno de ellos en la parte de arriba con el dron y el tío se puso a saltar. Digo, ¿pero cómo...? ¿En la plataforma? Sí. ¿Cómo a tanta altura? O sea, ¿qué confianza tienes en esa estructura que has construido tú mismo como para ponerte a saltar y a correr por ahí? Si yo ya subiendo ahí estaba acojonado en cada peldaño de ¿Llegaste no a caer. subir a una casa? Sí. ¿Tienes vértigo? Pues yo pensaba que no iba a poder subir porque la verdad que sí que las alturas me dan miedo. Pero lo conseguí, no sé, me mentalicé y dije voy a ir paso a paso y ya está. Y si me entra algún esto, pues bajo. Y al final lo conseguí. Sí es cierto que una vez que estuve arriba, estuve 10 segundos y dije me voy para abajo. Porque claro, se mueve mucho. Hay un poquito de viento y ya estás así como... Pues se tambalea el árbol. La sensación. ¿Y dormíais arriba o dormíais abajo? Yo no llegué a dormir arriba, pero hubo gente que sí que durmió arriba. ¿Ah, sí? Y dicen que te despiertas pues como cuando estás en un barco, ¿no? Con esa sensación de inestabilidad. Ah, claro, porque sí, al fin y al cabo es un poco la misma idea, ¿no? Sí. Oye, ¿qué es lo que más te llama la atención? O sea, cuando tú llegas a una comunidad nueva, ¿cómo te organizas? O sea, es que tengo tantas preguntas que no se me acumula Es que la gente no se imagina los sitios en los que vas. Es que algunas de estas comunidades son caníbales o eran caníbales, porque ahora ya el canibalismo yo creo que ya no hay, ¿no? No. Los Korowai de hecho se les conoce como los últimos caníbales, porque ¿Estos son los que se comieron al de, ¿cómo era? Al Rockefeller. Al Rockefeller, sí. Pues parece ser que fueron los Asmat, que son sus vecinos, ¿no? Según las últimas investigaciones, parece que fueron los Asmat los que se lo comieron. ¿Ah, sí? Pero bueno, aún hay muchas dudas al respecto. Dicen que se encontraron los huesos, que se hizo prueba de ADN, pero no sé si es verdad. Pero bueno, desapareció en esa zona y lo más probable es que se lo comiesen. Si llegó a la orilla, porque la barca volcó y él se fue nadando hasta la orilla. Pero es verdad que a día de hoy no hay comunidades caníbales ya, que se sepa. Hay alguna comunidad no contactada que a lo mejor practica el canibalismo, no lo sabemos, pero que haya documentación no hay ninguna comunidad caníbal. Pero hubo un caso en la zona de los Korowai en 2012, que sí que se comieron a 3 personas. ¿En 2012? En 2012. Fue un caso aislado. Ayer, prácticamente. Sí, fue un caso aislado y ahí intervino el gobierno de Indonesia y encarceló a la comunidad que lo hizo, sí. Antes te he dicho lo de que qué palabra tan fea la globalización, pero no por el hecho de la palabra en sí, sino por lo que significa, ¿no? ¿Tú qué crees que...? Porque la globalización, al fin y al cabo, nosotros la vemos desde nuestro punto de vista y es muy agradable poder tener un acceso a esas comunidades y no sé qué, pero claro, cuando tú llegas a esas comunidades, el tío te ve con un jersey que estás abrigadito y dice, coño, yo también quiero, porque así me abrigo, ¿no? Entonces, digamos que tiene su cierta lógica que los que viven tan aislados quieran tener cosas que les hagan su vida más fácil, ¿no? Sí, a ver, la globalización... O sea, ¿dónde está el equilibrio de esa situación? Es complicado esta cuestión. La globalización tiene un aspecto negativo
y es que acaba con culturas. Cuando la cultura mayoritaria absorbe a estas pequeñas culturas, van desapareciendo. Pero es que la globalización es, desde mi punto de vista, es casi más una especie como de sacar la media, ¿no? O sea, no es que sea una cultura grande que absorbe la pequeña, sino es una no cultura, pero global, que al final como que todos nos parecemos y como que, ¿no? ¿O no? Pero a nivel global es la cultura occidental la que va fagocitando al resto. Luego hay otros casos. En África, la cultura islámica del norte también va absorbiendo a otras culturas animistas de la zona del Sahel, por ejemplo. Sí. O sea, hay como varias globalizaciones en marcha. Y en África Central la cultura bantú está absorbiendo también a otras culturas minoritarias que al final van desapareciendo. Según Naciones Unidas, 220 culturas desaparecen al año. Cada año, ¿eh? ¿220? Sí. 220 culturas. Eso es muchísimo. Es muchísimo. Sobre todo, además, es una pérdida una pérdida de información que dices, joder, qué pena, ¿no? Sí, de diversidad cultural también. La diversidad cultural es el mayor patrimonio que tenemos. Y aquí es cierto que la globalización tiene cosas también positivas. Por ejemplo, yo personalmente cuando viajo lo que veo que aporta de positivo la globalización es la mejora en la esperanza de vida por los avances sanitarios. Eso yo creo que es fundamental. Cualquier persona en una comunidad de cazadores-recolectores que suelen tener una esperanza de vida de 40 o 50 años, pues querría vivir 80. Todo el mundo, ¿no? Querría vivir más, querría no morirse de malaria o de dengue. Y eso sí es cierto que lo trae la globalización, lo traen las ONGs, a veces los misioneros también, y estas comunidades no suelen tener acceso a esto, a educación también, y este tipo de cosas. Luego los temas materiales también, ropa, teléfonos, pero eso me parece más secundario. Ya, pero la evangelización... o sea, sí trae cosas buenas, pero sí. Quiero decir, el problema es que viene un pack. Viene un pack. O sea, no puedes elegir esto sí, esto no, esto sí. No. O sea, yo quiero la hospitalización, me pone y me pone usted 100 gramos de cultura y 250 de esto. O sea, no es así, ¿no? Viene un pack de comida, Biblia y vacunas, a veces. Entonces, o lo tomas o lo dejas. Y es verdad que las acciones misioneras han destruido muchísimas culturas en Asia, en Pacífico, en África. Los misioneros han llegado los primeros a muchísimos rincones del planeta y han aportado cosas muy positivas y otras quizá no tanto. Bueno, son los primeros aventureros casi, ¿no? Sí, los primeros exploradores con un interés espiritual, pero que afectaban a la cultura claramente. En muchas comunidades que iban desnudas, pues les dijeron que eso era inmoral, les proporcionaban ropa. Se perdieron muchísimas religiones animistas, de gente que se convirtió al cristianismo. Y eso, como tú comentabas, no es solo un cambio de cultura, es que se pierden conocimientos de medicina tradicional, incluso de conceptos que solo existen en un idioma concreto, y cuando se abandona, pues ese concepto desaparece también. De moralejas, de refranes, de cosas muy interesantes que... esto es alucinante, porque sí. hay el tema del lenguaje. Tú contabas en alguna charla que he leído y que he oído, contabas cosas alucinantes sobre el lenguaje, ¿no? Que hay palabras que en otros idiomas a lo mejor son palabras maravillosas, ¿no? Cuéntanos algo de eso. Hay palabras que solo existen en algunos idiomas y hay palabras que no existen en otros idiomas. Por ejemplo, los nenes de Siberia, los pastores estos de renos del Ártico, no tienen palabra para decir te quiero, que eso es muy extraño, ¿no? Es de los pocos idiomas que no tienen un concepto para decirle a otra persona que le quieres. Y cuando hablas con ellos, claro, ellos entienden el concepto de amor, evidentemente, pero dicen que no hace falta expresarlo, que eso se demuestra en el día a día y con los hechos. Tampoco tienen palabra para decir lo siento, para pedir disculpas. ¿Y por qué? Pues porque en su cultura no ha hecho falta tradicionalmente, se han gestionado de otra forma. Luego hay idiomas... Sí, pero quiero decir que de alguna manera en las relaciones humanas, sobre todo en las estrechas, en una familia, ¿no? De alguna manera tienes que acabar haciendo... Entonces, o sea, ¿cómo transmites ese sentimiento? Pues con actos. Es que realmente ellos
Mira, fíjate, es que eso es precioso. Sí, en muchos casos ellos viven en núcleos unifamiliares en mitad de la nada a cientos o miles de kilómetros de cualquier otro ser humano. Entonces, viven 5 personas, hombre, mujer y los 3 hijos. A lo mejor 2 familias se juntan, pero ya está. Sus relaciones sociales son muy, muy limitadas, sobre todo en la época de invierno. En verano pueden relacionarse con otras comunidades. Entonces, claro, las interacciones, las palabras para demostrar determinadas cosas quizá no son tan útiles. Además, algunos antropólogos apuntan a que en circunstancias de vida tan extremas, a 40 bajo cero, el expresar emociones puede ser considerado por la comunidad como una debilidad, ¿no? Se necesitan hombres y mujeres, pero sobre todo hombres fuertes, que no expresen emociones, que sean capaces de afrontar situaciones extremas. De ahí que no se suelen utilizar pues, palabras emocionales. Muy, muy curioso, sí. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que ha desaparecido un idioma también? Sí, sí. Eso lo vimos en Angola. Estábamos haciendo una prospección, una exploración para luego organizar viajes allí, Joan y yo. Y Joan encontró a una mujer de unos 90 años, muy mayor, que se llamaba María, si no recuerdo mal, que era la última persona que hablaba el idioma cuepe. El cuepe es una comunidad muy pequeñita, a lo mejor de 200 o 300 personas que queda en el suroeste de Angola. Y bueno, pues fuimos a hablar con ella. De hecho, le hicimos un vídeo cantando una canción en ese idioma que nadie más entendía, ni siquiera sus hijas ni sus nietas. ¿No habían transmitido el idioma? Eran capaces de reproducir los sonidos, claro, pero no sabían qué significaba la canción. Ellos hablaban portugués ya, no solo quedaba esa persona con el idioma precolonial. Y esa mujer falleció, pues creo que 2 años después de que nosotros estuviésemos con ella. Entonces fuimos testigos de cómo un idioma desaparecía en directo delante de nosotros. Es muy triste. Hablando de pérdidas culturales, ¿no? Sí. Que te dan ganas de que haya como algún tipo de organismo internacional, que lo mismo hay, que conserve o que luego a lo mejor no los utiliza nadie nunca, pero que conserve los idiomas, ¿no? Claro, y que haya una cierta... Lo que pasa es que en esos idiomas probablemente no hay ni reglas gramaticales ni nada, es muy difícil. ¿Cómo vas a conservar eso, ¿no? En algunos no hay ni escritura, entonces es complicado. Pero bueno, eso sería una riqueza, aunque fuese para tenerla ahí como forma de estudio. O muchos idiomas que han desaparecido o que ya no se usan. El latín tampoco se usa ya a día de hoy, pero está ahí. Y es raíz de otros muchos idiomas que sí tienen uso a día de hoy. Seguro que el idioma cuepe ha influido en algunas palabras locales que se siguen metiendo dentro del portugués y que a lo mejor dentro de unas décadas alguien se pregunta, ¿esta palabra que se usa en esta zona, que no es portuguesa? Claro, y nadie sabrá que viene del idioma cuepe. Oye, una cosa que creo que es importante, como lo de no hagas esto en casa, ¿sabes? Cuando te sale el típico atleta que está haciendo, el típico chalao que está haciendo ciertas cosas en internet, los viajes que tú haces están fenomenal, pero ojito porque te puedes meter en un lío, o sea... Sí, ¿no? O sea, sí. Quiero decir que no están exentos de cierta dosis de peligro. ¿Eso cómo lo llevas tú? Cuéntame. Bueno, claro, depende de la zona. Hay viajes que hacemos que son muy seguros y hay otros que implican cierto riesgo. Entonces nosotros hacemos un análisis de riesgo y tomamos las medidas necesarias. A veces viajamos con escolta militar, a veces evitamos determinadas zonas. ¿Escolta militar? Sí. En muchos casos, en Pakistán, en Etiopía, en Sudán del Sur, en Congo, viajamos a veces con escolta militar como forma de protección. En regiones donde hay asaltos o algún tipo de peligro, sí. Entonces, claro, antes de lanzarse a hacer algo así, necesitas información de la seguridad de la zona y luego tomar las medidas necesarias. Bueno, pero a ver, aquí hay, digamos, distintos niveles de seguridad. Una cosa es un viaje que haces tú, con Joan, o con tu mujer, o lo que sea, ¿no? Y otra cosa es cuando llevas clientes, claro, es que la cosa cambia, ¿no? Cambia. ¿O no cambia tanto? Cambia. Cuando vas solo puedes tomar un poco más de riesgos. Es decir, sí, pero vamos, tampoco te apetece que te... No. Ni a mí, ni al conductor que va conmigo, ni al guía que va conmigo. Es decir,
tomamos todas las medidas necesarias. Pero tienes un plus de responsabilidad si vas con un grupo. Hombre, mucho más, sí. La seguridad de esas personas depende de ti. Seguridad principalmente de que, yo qué sé, os puedan robar algo principalmente, ¿no? Otras cosas ya es más improbable. Pero claro, se enfoca diferente cuando uno viaja solo que cuando viaja con un grupo de personas que confían en ti. Uh-huh. Cuéntame alguna situación interesante. Pues es que nos ha pasado de todo. Nos hemos perdido. Se han llegado a perder clientes, viajeros de nuestra agencia, en mitad de la selva y aparecer 2 días después. Sí. Nos han asaltado también por carretera en alguna ocasión. Y luego, yendo con mi mujer, también hemos tenido que huir de algún tiroteo. ¿Sí? Sí. Sí, esto fue una vez en Etiopía haciendo un reportaje sobre la donga, un ritual que tienen los Surma, que es como un combate con palos. Es un combate bastante agresivo y además el problema de esa zona es que hay muchas armas, mucho Kalashnikov y hay mucho alcohol. Entonces imagínate un ritual que aparte es un ritual de luchas entre hombres, que hay mucha adrenalina, testosterona, la gente bebiendo, muchas armas por ahí, pues se ve que el ambiente se caldeó y ahí sí que cometí un error porque el guía me dijo: Aníbal, vámonos. Y yo en ese momento no entendía por qué. Digo, bueno, yo con mi cámara en la mano diciendo, es que ahora la luz es perfecta, estamos en el atardecer, la luz es muy buena, necesito unos minutos más para hacer unas fotos. A los 5 minutos el guía otra vez: oye, Aníbal, vámonos. Claro, él seguramente estaba escuchando o percibiendo alguna tensión de la que yo no era consciente. Y unos minutos después pues empezó un tiroteo allí y tuvimos que salir corriendo. Salimos corriendo siguiendo a toda la gente que huía. Y en un momento dado yo vi que todos se tiraban al suelo y se ocultaban detrás de unos arbustos. Y yo hice lo mismo. Agarré a Lucía, la tiré al suelo y nos escondimos ahí detrás de unos arbustos. Con tal mala suerte que al tirarla al suelo se rozó con una rama y le hice un corte en la cara. Pero bueno, no nos pasó nada grave. Bueno, pero vamos, un corte en la cara no es nada en comparación con un balazo. No, pero y luego hay problemas también físicos con los que te puedes encontrar, ¿no? Quiero decir que, yo qué sé, una malaria o un tal. Creo que ha sido tu peor experiencia, ¿no? Sí, hay muchos problemas de salud. En el último viaje me mordió una araña en la selva de Papúa, una araña necrosante que me empezó a crecerme en la rodilla. ¿Necrosante? Sí. Uf, eso suena fatal, ¿no? Me dejó toda la rodilla negra, toda la piel muerta. ¿Sí? Y yo no sabía qué estaba pasando. Digo, que me voy a perder la pierna, ¿qué ocurre? Y aterricé en España, fui directo al hospital. Me hicieron ahí unas pruebas. Claro, porque como que no te da buena rollo irte al hospital de allí en Papúa o en donde estuvieras, ¿no? No, tampoco tenía mucha opción y me quedaban 2 días de viaje y dije, bueno, en Madrid voy al hospital. Yo no sabía si en algún momento me iban a salir arañitas pequeñas de la pierna porque me salió una ampolla todo negro. Claro, a veces te enfrentas a enfermedades que no sabes lo que son. Nos ha pasado también a Lucía de estar con una neumonía muy grave en mitad del desierto del Sáhara, a 5 días de cualquier ciudad. ¿Y qué haces ahí? ¿No? Ella además que es enfermera y está muy... Es más consciente de estas cosas. Más consciente del peligro, sí. Y luego la malaria. La malaria... Claro, es muy peligrosa. La malaria es que está muy presente y es muy fácil, porque es un mosquito el que la transmite, entonces es muy fácil pillar una malaria, ¿no? Sí. Y además mata a 500.000 de personas al año, o sea, es una enfermedad grave. Grave. 500.000 personas al año siguen muriendo de malaria. Pero mueren porque no tienen la cloroquina o la... Sí, claro, en la mayoría de países con incidencia de malaria la medicación no existe. Está disponible a lo mejor solo en la capital o en centros muy concretos. Sí. Y además son poblaciones acostumbradas a contraer malaria 1 o 2 veces al año, con lo cual no se suele acudir al hospital, pero a veces puede ser grave y acabar en la muerte. Y yo estuve a punto de no contarlo. ¿Cogiste malaria en Cabo Verde, si no recuerdo mal? Yo me contagié en Sudán del Sur, pero la desarrollé en Cabo Verde. Tiene un periodo de incubación que normalmente es de unas 2 semanas, pero en mi caso fueron 4 meses de incubación. Claro, yo ya ni me acordaba que había estado en Sudán del Sur. ¿Y cómo lo conectas? Porque era el único viaje que había hecho antes a ese. Yo estuve en Sudán del Sur, además fue un viaje de
3 o 4 días solo. Volví a España y estuve 4 meses en España y luego me fui a Cabo Verde. Y es verdad que en Cabo Verde también hay malaria, no hay mucha, pero hay malaria. Lo que pasa es que el tipo de malaria que me detectaron a mí no existe en Cabo Verde. Entonces lo tuve que haber contraído en Sudán del Sur. Uh-huh. Y ahí estuve 2 semanas ingresado en el hospital y el problema es que tardaron 10 días en diagnosticarme. Y, bueno, o sea, tú has hecho unos zorros en el hospital y no daban con... Bueno, yo estaba mal, además estaba trabajando, estaba guiando un viaje. Yo estaba haciendo de guía y durante el viaje yo cada día estaba peor, estaba fatal. Una vez que ingresé ya sí que, bueno, pasé por 3 o 4 hospitales, en el último ya sí que me dieron el diagnóstico y la medicación, pero llevaba 10 días acumulando una falta de diagnóstico y agravándose la situación. Claro. Me diagnosticaban otra cosa, fiebre tifoidea, no sé qué, me daban medicación y yo no mejoraba, yo cada vez iba peor. Y cuando ingresé yo no podía andar, no podía ni abrir los ojos, ni prácticamente moverme. Estaba en un estado casi vegetativo y desde España estaban preparando un helicóptero medicalizado para repatriarme. Lo que pasa es que la doctora de allí de Cabo Verde dijo que era más peligroso moverme que dejarme allí a ver qué pasaba. Porque tenía el nivel de plaquetas muy bajo y cualquier pequeño golpe podría ser una hemorragia mortal. Sí, que se te va, sí. Y de hecho me decían... ¿Eso es una de las consecuencias de la malaria? Sí, una de ellas, sí. Yo tenía 10.000 plaquetas o algo así, lo normal no sé si son 100.000 o... No sé, pero tenía como 10 veces menos de lo que Lucía, que es enfermera, me decía, es que eso aquí en España, tú estás en la UCI con transfusión de sangre y... Claro, allí no, ahí me tenían en una camilla en mitad de un pasillo y venía la doctora y me decía, oye, cuando duermas esta noche intenta no golpearte con nada porque cualquier golpe puede acabar con tu vida. Claro, imagínate la tensión con la que uno duerme cuando sabe que no puede golpearse con nada, así como una momia. Y además creo que les dejaban las luces encendidas toda la noche o algo así. Claro, el hospital era lo que era. Yo estaba en la zona de urgencias, además en un pasillo, y ahí se acumulaban todas las camillas, la luz encendida, trabajadores todo el rato por ahí, máquinas pitando, gente que se iba muriendo y se la llevaban en una funda. Sí, y era un sitio un poco desagradable. Y yo con fiebre, con alucinaciones, muy surrealista todo. Muy surrealista todo. Y tratando de contactar con mi familia, a mi madre no le dije nada para no preocuparla, con mis hermanas, con Lucía, que la acababa de conocer a Lucía, hacía 2 meses que nos conocíamos. Ajá. Y ella lo dejó todo aquí y se fue a Cabo Verde. ¿En serio? ¿Al rescate? A rescatarme. Sí. Pero el rescate consistió prácticamente en Misión Imposible 3. Sí. Porque creo que salisteis por la ventana o algo así. ¿O cómo fue la cosa? El caso es que en ese hospital solo permitían media hora de visitas al día. Parecía como una cárcel. Entonces yo hablaba con ella por WhatsApp y le decía, oye, tráeme... papel higiénico, tráeme una chocolatina o algo. Y ella pues venía con las 2 cosas que yo le pedía, me visitaba media hora y se iba. Y ya al final, cuando ya estaba curado, el hospital no me daba el alta. Suponemos que porque luego le facturan al seguro el número de días y querían alargar la estancia para cobrar más del seguro. Porque la doctora me dijo, das negativo ya en malaria, te voy a dar el alta. Y al día siguiente, ya das negativo, te vamos a dar el alta. Y no me llegaba el papel. Y yo no podía salir por la puerta, había como un guardia de seguridad que te pedía el alta para poder salir. Entonces, llegaba un momento, le dije a Lucía, oye, voy a salir por la ventana cuando el de seguridad no mire. ¿Era un primer piso o algo así? Sí, era una planta baja. Y luego me quitas la vía esta que llevo cuando lleguemos al hotel y nos vamos de aquí corriendo. Y me dijo, vale. Me esperó fuera, salí cuando el otro no miraba... y me vamos a correr. Y justo me encontré con la embajadora de España que venía a visitarme. La embajadora de España en Cabo Verde, cada 2 días o así, venía a ver cómo estaba. Y me vio pues con el pijama del hospital corriendo con la vía puesta. ¿En serio? Corriendo y me dice, ¿qué haces? Digo, me voy, no puedo más. Y me dijo, bueno, luego mañana vuelve porque vas a necesitar el papel de alta para toda la documentación, para el vuelo de vuelta y todo el rollo. Para el vuelo de vuelta te sí, una alta médica. Porque yo tenía que justificar que no había podido coger el vuelo de vuelta, el original, por un problema médico, para que me diesen gratuitamente el vuelo, o sea, el seguro me pagase otro vuelo, ¿vale? Entonces, pero yo volví al día siguiente
Y a mí nadie me preguntó, oye, ¿te has escapado? ¿No? Fui a la oficina del hospital, oye, necesito el alta, vale. Y me la dieron. Nadie me pidió explicaciones de por qué me había fugado de ahí. A lo mejor ni se habían dado cuenta. Puede ser. ¿Y esa ha sido tu única experiencia en hospitales extraños o ha habido alguna otra curiosa? Bueno, hemos estado en más hospitales en Chad. Cuando Lucía estaba con la neumonía, fuimos a un hospital en un pueblecito muy pequeño en mitad del desierto y eso era... Ahí se te caía el alma al suelo, ¿no? Es lo que hablábamos. Hay lugares donde la sanidad es muy precaria. Estábamos esperando a que le diesen la medicación y mientras, como nos tocó esperar varias horas, pues estábamos paseando a ver si se le pasaba el malestar y vimos la sala de quirófano, una sala de quirófano con una camilla y había una cabra comiéndose la camilla, dándole bocados y sacando como la goma espuma de dentro. Y dices, pero ¿qué tipo de asepsia hay en este lugar? Donde hay una camilla, que hay una cabra que se la está comiendo, gallinas por en medio. Bueno, pero yo creo que eso lo ves tú con los ojos de sobre todo de Sí. Lucía, que siendo enfermera en un país occidental, Sí. tú llegas allí y dices, pero uno que está allí, ¿sabes qué es lo que hay? Pues Sí. ahí ¿qué pone? Hospital, pues ya está, Sí. voy para allá que ahí me ayudan y tal, pero no saben manos de quién se pone. A ver, ¿no? evidentemente... Pero es lo que hay, es lo que tienes, ¿no? Sí, es mejor eso que nada. Y a países con menos recursos no se les puede exigir o no se puede esperar que tengan los mismos medios que aquí, la misma asepsia, las mismas formas de desinfectar. Y Lucía a lo largo de estos años de viaje me lo ha dicho mucho. Y nos hemos encontrado con gente que me ha dicho, esta persona se va a morir. Se va a morir y además es frustrante porque esto en España es una pastilla o es inyectarle esta cosa Sí, ¿no? o ponerle este remedio. Y ella que trabajaba en la UCI dice, ahí tenemos de todo. Y esta persona que no costaría nada salvarle la vida se va a morir porque no tiene lo que necesita. Y eso es, la verdad que es duele, ¿no? Ver eso. ¿Hay alguna manera de montar alguna cosa que pueda...? Porque tú tienes esos contactos y tienes ese conocimiento, ¿no? Yo creo que tú irías súper en línea, ¿no? Te lo dejo ahí, como un proyecto ahí para... Aníbal Bueno... ¿eh? Claro, a ver, nosotros hemos hecho cosas puntuales con familias que visitamos frecuentemente, si tienen algún problema sanitario, lo hicimos con los SAN, que tenían un problema de parásitos, pues bueno, es una familia que hemos visitado pues 10 veces y vas y les llevas una medicación concreta. Pero claro, a más gran escala, pues para eso están las ONGs, ¿no? Hemos visto trabajos muy buenos de Médicos Sin Fronteras en lugares remotos, con campañas de vacunación, con hospitales de campaña que bueno, aportan muchísimo a lugares donde de otra forma sería imposible. Oye, yo siempre digo que la sensación de viaje es más intensa cuanto más distinta es la cultura a la que vas, ¿no? En tu caso, el shock es brutal en prácticamente todos los viajes que haces, porque o sea, es que no te vas a Viena, sino que te vas a sitios un poco más complicados, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Es más impactante y te cala más cuanto más diferente es a tu cultura. Claro, porque si te vas de aquí a Francia, dices, bueno, pues sí, este señor habla francés, pero prácticamente come baguettes como yo, o sea, es lo mismo, ¿no? Sí, En por eso te cambio... decía que a veces me cuesta recordar sitios de Europa, porque me parecen más iguales. que bueno, evidentemente hay sus diferencias, pero claro, en cosas tan impactantes por la diferencia, de ahí el nombre de nuestra agencia, Last Places, que quiere decir los últimos lugares, son esos reductos, ¿no? Esas islitas. Last Places. Last Places. Lastplaces.com. Sí. Muy bien, pues ya lastplaces.com. Ya sabéis dónde hay que ir cuando queráis hacer un viaje molón. Exacto. Pues esa es la idea, ¿no? Esas islas de resistencia, como llama Joan Riera, que aguantan a este... Eso me ha parecido súper bonito ese término. Sí. Es un poco, me ha venido a la cabeza Asteris, sí, la verdad. Sí, pero es un poco ese rollo, ¿no? Es un poco, culturalmente hablando, es una zona que estás rodeado por
la globalización, pero que estás ahí diciendo, no, yo estoy aquí, Sí. yo... Como los Sentinel, ¿no? Sí, los la de isla Sentinel. Sentinel esta, ¿no? Que estos están ya llevando al extremo lo del el Isla de aislamiento. resistencia, sí. Está claro que no quieren saber nada de la globalización. Lo han está dejado claro. clarísimo, Lo han ¿no? dejado muy claro. Hay que entenderlo. Bueno, pero vamos a explicarlo porque a lo mejor la gente no sabe de qué va esto de la isla Sentinel. Cuéntanos un poco... Bueno, pues Es uno de los pocos sitios donde no has podido ir. sí, se trata de una comunidad indígena no contactada que creo que quedan 5 o 6 en el mundo, según Survival International. Ah, o sea, no son los únicos. No, están ellos en esta zona que pertenece a la India. Eso sí. Hay creo que 1 o 2 en Papúa Nueva Guinea y luego en el Amazonas quedan también un par o 3 de comunidades no contactadas. En Perú hay una que hubo un pequeño documental de National Geographic haciendo un primer acercamiento. Estaban como al otro lado del río, enviaban con un coco algo de comida o no sé qué, y ellos le devolvían el coco. Y creo que hubo una persona que salió hace unos años de esta comunidad. Entonces, bueno, Sentinel es una isla en la que varias personas han tratado de entrar y no lo han conseguido. Entre Y de ellos tu hecho, amigo Lethal Crisis, ¿no? pues creo que no lo intentó finalmente, ¿no? Ah, no lo intentó. Hablé con él, me dijo que iba a ir, pero creo que finalmente no fue. Diría yo que no hizo intento. Bueno, pero es que te juegas la vida intentando Claro. entrar ahí, ¿no? Claro. El famoso caso del misionero hace unos años que lo mataron. Creo que era la segunda vez que intentaba entrar. La primera lo recibieron con flechazos, se dio la vuelta, y la segunda pues murió. Y han enviado drones también y los derriban. Entonces, bueno, creo que está claro que no quieren saber nada, de momento, del resto del mundo. Bueno, pero las comunidades en las que vas tú, de alguna manera, si no te reciben, quiero decir, después de tomarse unas copas y demás, a lo mejor empiezan los balazos, pero si no pasa eso, sí te reciben de manera Sí, en general amigable. sí. En general sí. A ver, en algún caso pues a lo mejor no hemos sido bienvenidos, pero en el ¿Sí? 90% de las ocasiones sí. Y ¿Ibais solos o ibais con gente? normalmente solos. Cuando vamos con El gente... primer acercamiento, claro, entiendo, sí. cuando vamos con gente ya tenemos claro que somos bienvenidos, porque no es gente que nos paga por organizar un viaje, tenemos menos margen para que las cosas salgan mal, ¿no? Entonces necesitamos ir sobre seguro. Pero cuando vamos nosotros a veces pues no somos bienvenidos y no queda otra que darse la vuelta. Hay que respetarlo. Pero a mí lo que quiero que me cuentes son, porque, o sea, después de 115 países has tenido que ver culturas de todo tipo absolutamente alucinantes, con costumbres y con modos de vivir que son impresionantes. Sí. Hace un momento hablábamos de Sudán del Sur. En Sudán del Sur están los Mundari. Mundari, exacto. Estos, sí. O sea, es impresionante. Cuéntanos un poco de los Mundari, porque bueno, ahora hablaremos de esto que tenemos por aquí. Vale. Pues es verdad que los Mundari son una de las comunidades que más me han impactado en todos los años que llevo viajando por la relación que tienen con su ganado. Estuve allí, bueno, el primer intento de ir allí fue en 2014, cuando Sudán del Sur acababa de nacer. Tenía 3 años es un país relativamente moderno. Sí, es el país más nuevo del mundo. No conseguí llegar porque, bueno, la verdad eso fue toda una odisea. Sudán del Sur no concedía visados para entrar. Y yo intenté entrar ilegalmente desde Etiopía. Y no pude porque también nos vimos envueltos en un tiroteo allí, la frontera estaba cerrada. Intentamos sobornar a los guardias fronterizos con whisky y tabaco. Vale, un tiroteo, un soborno, bien la vida normal de Aníbal Bueno. Pues fíjate que allí, en esos momentos, yo aún estaba trabajando en la Universidad de Málaga y le pedí un permiso a mi jefe. Le dije, oye, ¿me puedo tomar...? Voy a por tabaco, ahora vengo. ¿Cómo fue la cosa? ¿Me puedo tomar unos días libres que quiero ir a Sudán del Sur? Me dijo, ¿pero qué haces con tu vida? Digo, no, de verdad... Al principio me dijo que no,
Luego le insistí y me dijo, bueno, si es importante para ti, tómate estos días libres y tal. Y ahí estaba yo, en mitad de la sabana, tratando de cruzar ilegalmente a un país en guerra que acababa de fundarse, con sobornos a... Y bueno, intentamos varias vías. Que nos hiciesen un salvoconducto de Naciones Unidas, tampoco funcionó, y al final no pude entrar. Y lo intenté unos años después, que ya sí que pude acceder, y fue cuando conocí a los Mundari, que a día de hoy sí que hay más gente que los conoce ya, ¿no? Porque gracias a las fotografías, a los documentales, a Lethal Crisis también, que estuvo conmigo allí, ya se han hecho más conocidos. Pero en aquel momento era una cultura que llevaba aislada décadas, sin contacto prácticamente con occidentales, más allá de algún misionero, alguien de una ONG, sí. Pero turistas o gente que fuese a hacer fotos, no. Y para mí fue muy emocionante estar con ellos varios días, ahí fue donde contraje la malaria, y ver esa relación que tienen con el ganado, porque ellos, cada pueblo tiene miles de vacas que para ellos son vacas sagradas que no se las comen. Y van, no se las comen. No se las comen. Se las comen solo una vez al año en un ritual que hacen, que es el ritual del nombramiento, pero el resto del año no. Beben la leche, a veces les extraen un poco de sangre para bebérsela también. Eso lo he visto yo, que les comérsela. hacen un agujerito y empiezan así, ¿no? Pero no se comen la carne normalmente. Y se van desplazando, son seminómadas, se van desplazando con el ganado. ¿Qué comen? Pescado del río Nilo, sí. Algunos frutos, la leche... Es, ¿verdad? ¿El qué? El Nilo amarillo es el Nilo blanco. El Nilo blanco. El Nilo blanco. Vale. Pues esto, pescado, algunas frutas, la leche, la sangre, prácticamente eso es su alimentación. Y claro, se van desplazando con miles de vacas en busca de pasto para el ganado, y toda su vida gira en torno a estas vacas que para ellos son sagradas porque, según dicen, son mediums para comunicarse con sus dioses, con el dios Engun, que es el dios tradicional de los Mundari. Y luego hay mucho ritual en torno a esas vacas. Con los cráneos de vacas construyen unos tótems. Pero con los cráneos de las vacas que se mueren por viejas. Que se mueren de viejas, de enfermedades. Bueno, o en el sacrificio. Estos sacrificios que hacen. Eso es cuando los niños crecen y pasan a la edad adulta. Exacto. Ellos, los niños, de hecho, cuando nacen no tienen nombre. Y las vacas cuando nacen sí tienen un nombre, para que veamos la importancia, ¿no?, del ganado en esta sociedad. ¿Y qué ocurre? Que el niño, cuando llega a la adolescencia, en torno a los 12 años, pasa por una ceremonia, que es la ceremonia de nombramiento, se sacrifica a su vaca favorita y el niño pasa a adoptar el nombre de esa vaca, a llamarse como se llamaba la vaca que han sacrificado. Se la cepillan. Sí. O sea, es como, tú eres mi favorita. No, que sea esta. Que sea... Te mato, me quedo con tu nombre y me hago una persona adulta. Y luego en esa ceremonia se hacen con cuchillo unas marcas, unas escarificaciones en la frente, en forma de V, que también representan la cornamenta de las vacas. Y bueno, pues todo gira en torno a las vacas. El saludo Mundari es así, que representa también los cuernos de las vacas. Cuando tú vas por un campamento y te hacen así, te están diciendo hola, ¿no? Que al final, además no es así, es así, porque a ellos les gustan los cuernos de las vacas doblados. Torcidos. Y ellos los tuercen. Cuando una vaca es joven, le van moldeando los cuernos todas las tardes, le hacen unos masajes para que crezcan torcidos. ¿En serio? Sí, la estética. Además le gustan las vacas blancas y hacen una selección genética para cruzar solo especies blancas, y son todas blancas. Hay alguna con manchas, la utilizan pues para... Bueno, siempre hay una oveja. Hay alguna que sale un poco rana, ¿no? Les dan masajes a las vacas todas las tardes, se cubren el cuerpo con ceniza, que es ceniza hecha de excremento de vaca quemado. Tienen hogueras siempre en todos los campamentos, que son unas hogueras que tienen una función sacramental más que otra cosa. Ajá. Es cierto que ayudan a ahuyentar los mosquitos, pero para ellos es algo sagrado porque están quemando excremento de un animal sagrado. Entonces es como el incienso, ¿no?, en una iglesia o algo así. Y luego esa ceniza se recubre en la piel para tener más contacto con el más allá y también para protegerse de los mosquitos. Entonces hay todo un universo en torno al ganado que me parece fascinante. Y luego además se duchan con la orina de la vaca, ¿no? Se duchan con orina de vaca todas las mañanas, y esto les hace que el pelo se les quede naranja, claro, del amonio, ¿no?, que lleve la orina, y bueno, pues es una parte estética. Muchos Mundari tienen el pelo naranja porque se duchan con orina de vaca.
Y además les estimulan la vagina con la boca, sobre todo los niños. Meten la boca y soplan, que es una imagen impactante, ¿no? Recuerdo la primera vez que la vi, salgo de mi tienda de campaña y veo a un niño así, ¡pum! Digo, ¿qué hace este? Porque yo eso no lo sabía en aquel momento. Porque dicen que así producen más leche con esta estimulación. O sea, es una cultura única, sí, y que también se ve afectada, ¿no? por la globalización y que está cambiando muchísimo en los últimos años. Yo desde 2017 que estuve allí hasta ahora, han pasado 8 años, he visto mucho cambio. Sí, has seguido yendo. He seguido yendo, con cierta regularidad. Sí. Normalmente he ido una vez al año. ¿Ah, sí? Allí, ¿Tanto? Sí, en enero de casi todos los años. Mira, esa es una cultura que me encantaría conocer. ¿Tú hasta dónde te involucras? Quiero decir... No, yo normalmente no... O la ducha de... tampoco, ¿no? Pero algún viajero que ha venido con nosotros, te veo unos reflejos naranjas, no sé si... Yo no lo he hecho, pero algún viajero que ha venido con nosotros en un viaje organizado, sí. Un saludo a Fran desde aquí. Sí, uno de los viajeros que venía con nosotros, estábamos ahí en el campamento Mundari, y me dijo, yo quiero probar lo de la ducha. Digo, bueno, pues ya sabes, cuando una vaca esté meando, te metes debajo. Y tampoco es fácil, porque claro, estás rodeado de miles de vacas, ves una que empieza a mear, pero cuando llegas tiene que ser una que esté cerca de donde estás. Sí. Y eso no genera un olor terrorífico. O sea, quiero decir, en la vida diaria... El hecho de estar conviviendo con las heces, la ducha con o sea, no, la verdad que no. Fíjate, es una cosa curiosa. Yo no sé si el hecho de la quema de las heces secas tiene algo que ver con el matar el olor o algo, no sé. El caso es que no huele a heces y no huele a orina. Y ahora me estoy acordando porque siempre que vamos allí... Luego la ropa, incluso la cámara de fotos, necesitas meses para que deje de oler a excremento quemado. Es que es un olor muy característico. ¿Ah, sí? El excremento de vaca quemado es un olor muy fuerte y muy intenso. Y cuando estamos ahí varios días, como además están activas estas hogueras 24 horas, estás en la tienda de campaña y estás respirando esto. Yo a veces he dormido con mascarilla ahí porque... acabas con los pulmones muy cargados. O una mascarilla un poco más profesional. No, la mascarilla... Una mascarilla normal de papel, ¿sí? Sí. ¿Sí? Y es un olor muy, muy intenso. Que en otra parte del mundo, de hecho en Kirguistán el año pasado, para las estufas que hay dentro de las yurtas, también usan excremento de vaca. Y estaba allí y digo, es que me huele como a los Mundari. Es el mismo olor de un excremento de vaca quemándose. Bueno, quiero que me cuentes de 3, porque, o sea, tú conoces demasiadas culturas extrañas y no nos da tiempo, desgraciadamente, porque yo te tendría aquí una semana interrogándote, o sea que... Pero que me cuentes de tus 3 top culturas. Los Mundari yo creo que claramente es una de ellas. Sí, Mundari, Korowai, de los que ya hemos hablado. Korowai, sí. Luego hay una cultura muy interesante que son los Bayau, los llaman los nómadas del mar, porque eso es alucinante. O sea, cuéntanos eso, porque la gente va a flipar. Es una comunidad que tradicionalmente han vivido solo en el agua, en barcas. O sea, pueblos que durante toda su vida no tocaban tierra nunca. Gente que nacía en una barca, vivía en una barca y se moría en una barca. También está cambiando un poco. ¿Esos en dónde están? ¿También en Indonesia? Pues están en Indonesia, en Filipinas, en Singapur, en Malasia, en Tailandia, porque se mueven en toda esa zona, en mitad del océano. Entonces, pues de hecho viven en territorio internacional, o a veces en aguas de Tailandia, a veces en aguas de Indonesia, porque se van moviendo. Algo que también está cambiando, muchos de estos países les obligan a asentarse últimamente, sobre todo porque las aguas donde ellos viven quieren dar concesiones a empresas de pesca, a multinacionales de pesca, entonces, claro, tienen que retirar a estas personas de allí. Pero es increíble porque era una cultura, y lo sigue siendo en cierto modo, 100% enfocada en el agua. Sus dioses eran dioses del mar, todas las canciones tienen relación con el mar, evidentemente, porque no conocían otra cosa. Tienen una habilidad increíble a la hora de predecir mareas, simplemente viendo
el color del coral y no sé qué cosa más, y cómo se mueven determinados peces, saben cuando sube, cuando baja la marea, si viene una tormenta, si no. Según nos explicaban, es que ellos notan ligeras variaciones en el oleaje cuando una tormenta va a llegar al día siguiente. Y saben desde dónde va a venir también. Pero ¿cómo gestionan la vida diaria a nivel familiar o a nivel, quiero decir, atan una canoa con la otra para que te puedas... O sea, sí. Hay una especie de plataforma principal y luego tienes las canoillas voy a hacer un recao y usas la canoa. ¿Cómo funciona eso? Es que es increíble. Pues normalmente cada barco es una unidad familiar. ¿Ah, sí? Tienen barcos con un pequeño techado de cañas. Y ahí pues vive una familia. Luego hay veces que se reúnen y, como bien dices, pues atan las barcas y hay reuniones de más familias. Y en algunos casos construyen en mitad del océano casas también. Las atan en arrecifes, o sea, las anclan en arrecifes y están elevadas. Nosotros estuvimos en una que desde la costa pues navegamos en una barca con 2 motores además durante 6 horas para llegar a mitad del océano y ver 4 o 5 casas. Y ahí subes por una escalerita, hola, y aparece un señor que vive ahí. Y quizá lo más... Bueno, hay muchas cosas sorprendentes de esta comunidad. Ellos... ¿Cómo se llaman? Perdona. Bajau. Realizan aletas de madera para poder bucear y las gafas de buceo, que algunos no usan. Los hay que bucean con los ojos tal cual. Pero los que utilizan gafas están hechas con caparazón de tortuga, lo van limando hasta que queda traslúcido y se puede ver a través del material. Y lo más espectacular es que ellos cazan, porque no es pescar, ellos cazan, bucean y utilizan sus propias manos, pulpos y pescados con las manos. También construyen unos arpones con madera. Pero sí, si tú vas 6 horas fuera, digamos, de la costa... Entiendo que también la profundidad también va aumentando. Sí, pero hay lugares donde no, donde hay como montañas o coral, digamos, zonas más menos profundas, ¿no? Exacto, sí, ellos de hecho se veía el fondo donde estaban y estaban muy lejos de la costa. Y lo más sorprendente es que pueden estar hasta 15 minutos sin respirar, buceando bajo el agua. Y si tú los ves, claro, nosotros íbamos con la GoPro, con la camarita, buceando con ellos, nosotros llevábamos un tubo. Y claro, ellos empiezan a hacer apnea y a sumergirse y los pierdes de vista y salen a los 7, 8 minutos con un pescado en la mano. Pero ¿cómo pueden hacer esto, no? Es verdad que nosotros no hemos visto esto que dicen de 15 minutos, pero hay estudios científicos que han publicado que aguantan hasta 15 minutos, porque tienen una mutación en el bazo, una mutación genética que les permite conservar el oxígeno en sangre durante más tiempo que una persona normal. Y es increíble estar con ellos y ver cómo su vida es el mar y todo gira en torno a eso. Y tienen esas habilidades únicas, que de nuevo, si esta cultura desaparece, pues se perderán. No habrá humanos que sean capaces de hacer... El problema es que además es que ellos no son de ningún país. Claro, son apátridas. O sea, son apátridas, ¿no? Completamente. Sí. Y ahora han visto, claro, el gobierno les acusa de romper el coral, porque a veces van andando por el fondo, pero claro, son muy pocos. Creo que hay otras cosas que tienen mucho más impacto, ¿no? La pesca de arrastre o algún tipo de... Y luego ellos los Bajau han visto ahora un negocio que es la venta a China de los pepinos de mar, que se ve que es un producto muy preciado, no sé si para gastronomía o para medicina tradicional china, no lo sé. Sí. Y ellos los van cogiendo de allí y luego lo comercian con China. ¿Ah, sí? A través de Tailandia, o no sé cuál es la vía comercial, pero nos contaban que estaban haciendo mucho dinero con eso. Impresionante. A ver, para meterte en estos fregados que te metes, creo que es importante dar su punto o su momento de gloria a unas personas que os echan una mano en cada momento, que incluso, por ejemplo, yo los conozco también bastante bien porque los utilizo, que son los fixer, sí, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, háblame un poco de los fixer. Pues los fixers son la pieza fundamental de nuestro trabajo. Es decir, es una figura que podemos llamar como el guía principal de una expedición. Pero es más que un guía. Es mucho más que un guía.
Es alguien que nos traduce el idioma, toda la logística, nos organiza los coches, la ruta, llega a los acuerdos con las comunidades locales, consigue los permisos, habla con la policía, con los militares si es necesario, la escolta. Y luego también que nos ayuda a entender lo que está ocurriendo. Es un traductor de la propia cultura que tú estás visitando. Si nosotros estamos en un ritual, necesitamos saber qué es lo que ocurre en cada paso, ¿no? Y para eso está el fixer, que además es una persona que tiene que entender qué es lo que nosotros queremos. Una cosa es alguien capaz de llevarte a un sitio y de traducirte, y otra muy diferente es alguien que entienda que tú quieres hacer un reportaje fotográfico o que tus clientes quieren vivir una experiencia de X ritual. Porque, claro, hemos tenido experiencias buenas y malas, ¿no? Hay fixers que son muy buenos en la logística, pero luego con la comunidad no hay la comunicación tan fluida o no surgen las cosas de la forma que queríamos. Entonces, es una figura que es complicado encontrarla de una manera en la que puedas confiar en él. Digo él porque suelen ser hombres, ¿no? Y luego también tienes que confiar en el punto de vista de que no te la va a jugar. A veces nosotros hemos tenido que enviar 10.000 euros al Congo para adelantar un dinero para ir preparando la logística. Claro, tú envías una cantidad de dinero por una transferencia internacional a un lugar donde ese dinero es muy valioso. Y tienes que tener la certeza de que esa persona va a utilizar el dinero para lo que lo tiene que utilizar y que no va a huir con tu dinero y te va a dejar tirado. A lo mejor 10.000 euros en un país de estos, claro, o sea, pueden vivir 4 años, o sea, mucho más. Entonces, es una locura para ellos. Entonces, la confianza en estas personas realmente es fundamental, ¿no? Sí. Tiene que ser fundamental. A veces no nos ha salido bien. Ha habido gente que ha desaparecido con nuestro dinero. Pero es un riesgo que hay que correr. Bueno, sí, a ver. Pero, ver, la única cosa o el único consuelo que te queda es que te lo hace una vez. Claro, eso sí. Porque luego ya a partir de ese momento ese tío está ya baneado. O sea, claro, ya exacto. directamente dices, vale, pues para todos mis amigos. Porque, exacto, sí. ¿no? ¿Tú, eso es una cosa que compartes, los fixers, o es relativamente secreto? A ver, claro, esto depende mucho, porque tener un buen fixer es una ventaja competitiva a nivel empresarial, ¿no? Tampoco somos muchas agencias las que nos dedicamos a este tipo de viajes en España, pero si tú encuentras un buen fixer, eso te da una ventaja respecto a otra agencia que no lo tenga. Lo que pasa es que realmente somos amigos en general entre las agencias, y yo sí que he compartido fixer con otras agencias o he pedido fixers a otras agencias. Hace poco me han pasado un fixer de Haití, que vamos a ir en febrero por si necesitábamos algo. Y luego también es un secreto que, o sea, no se le pueden poner puertas al campo. Tú viajas con un fixer, una vez llevas un grupo de clientes, esos clientes ya conocen quién es esta persona. Y normalmente los clientes de mi agencia viajan con otra agencia porque somos 4... A lo mejor hacéis viajes distintos, ¿no? Sí, somos 4 gatos haciendo este tipo de viajes y compartimos los clientes de una agencia a otra. Entonces la información al final fluye. Y yo siempre creo que es mejor cooperar, más en un negocio como este en el que hay tantos riesgos. Hace unos años hubo un atentado en Afganistán que afectó a una de estas agencias amigas. Sí, es verdad, sí, salió incluso en el telediario y demás, ¿no? Fallecieron varios españolas. Y en ese momento, que fue iniciativa mía personal, pero bueno, podía haber sido de cualquiera, hicimos piña para asociarnos de alguna forma a nivel legal y para compartir información sobre todo que nos ayude en situaciones extremas que pueden llegar en cualquier momento. Y creo que esa es la dirección. Me parece muy bien. Lo que creo que es importante es que lanzar un poco un mensaje que la gente, si no tienes una experiencia previa, que te pongas en manos de alguien que sí la tenga para viajar, hacer determinados viajes. Es decir, Viena y San Petersburgo, puedes ir por tu cuenta, no hay ningún problema, pero si te quieres ir a ver algún sitio un poco más extraño, más lejano, ¿no? Ponte en manos de alguien que te ayude, por lo menos la primera vez, luego ya decides, pero... Sí, a ver, hay viajes que se pueden hacer por tu cuenta y hay viajes que realmente no, que necesitas, incluso nosotros mismos. Hay destinos que yo no puedo irme ni siquiera solo con el fixer, sino que hay un requisito
que tienes que ir contratando a una agencia local porque es un requisito del gobierno o lo que sea. Entonces, hay pasos que a veces no te puedes saltar. Y evidentemente, si quieres garantías de seguridad, garantías de que el viaje va a salir bien, necesitas ir con un profesional que organice el viaje. ¿Cómo vas a localizar a una comunidad nómada? Si son nómadas, ¿no? Necesitas un know-how sobre el terreno, claro, un buen fixer, una buena agencia que te lleve al sitio oportuno cuando ocurre el festival y cuando todos los astros se alinean, que a veces no es fácil, ¿eh? Oye, hemos empezado diciendo que eras informático, que eras biólogo, que eras fotógrafo, porque además en tu Instagram tienes unas fotografías alucinantes, o sea que doy fe y digamos que quiero invitar a todo el mundo a que vaya a ver tu página. Pero es que además eres escritor. Sí. Además, o sea, lo bueno es que después de haber estudiado en la Universidad de Barcelona, yo me he leído varios de estos libros que tenemos aquí y la verdad es que son muy entretenidos, escribes muy bien. Bueno, gracias. Enhorabuena. Gracias. No. O sea, das la sensación o invitas al lector a como si estuviera ahí. O sea, está muy bien hecho. O sea, me ha gustado. Muchas gracias. A ver, voy aprendiendo a escribir. Supongo que mis libros nuevos están mejor escritos que los antiguos, porque es una faceta más o menos reciente en mí. Y trato de ser didáctico, sobre todo, y de que se entienda lo que quiero explicar. En los libros que he escrito hay un poco de todo. El primero, Culturas Olvidadas, es narrativa de viajes. Primero, es un librito Olvidadas. Un librito de bolsillo que son crónicas. Este te lo lees en un día o dos, te lo has ventilado. Y es facilísimo y, o sea, fenomenal. Que, por cierto, voy a dar aquí una exclusiva. Este libro va a ser reeditado con más capítulos y más fotografías. ¿En serio? Sí. Porque, bueno, se ha vendido muy bien. Ahora, a final de año, acaba el contrato con la editorial y se va a reeditar con otra editorial en un formato más... Es que te quedas con ganas. Sí, es un librito pequeño. Sí. Y alguna ilustración, a lo mejor alguna fotografía en color o algo así para que se vea, porque estás así con las fotos y estás como haciendo así diciendo, ay, yo quiero ver un detalle de este tipo. Es que al escribir este libro tenía limitaciones editoriales, tanto de número de páginas como de número de fotografías, porque forma parte de una colección de relatos de viaje que tenían que tener todos el mismo formato. Pero ahora le voy a dar más rienda suelta. Vale. Después que... Luego teníamos el de Angola. Toma. Que bueno, es un formato muy distinto, ¿no? Es tapa dura, muchas imágenes, papel fotográfico, y forma parte de una enciclopedia sobre tribus de África. El primer tomo es de Angola, ahora vamos a publicar el segundo de Sudán del Sur. Es un trabajo en el que participa Joan Riera como antropólogo, mucha información antropológica y mucha fotografía también. Ajá. Este está muy bien porque, claro, muy visual. Teniendo tanta fotografía es más sencillo, pero por otro lado la información que contiene la veo como mucho más técnica. Claro. No es tan de aventura porque aquí vas contando tu propia... tus propios sentimientos cuando vas encontrando, vas de frente a todas esas culturas, ¿no? Es un libro evidentemente más técnico, con información antropológica, tiene ilustraciones, mapas, y para cada tribu lo que se hace es definir su ecosistema, forma de vida, los retos a los que se enfrentan, la población, el arte y la arquitectura, la religión. Entonces son como fichas de cada comunidad con información básica a nivel cultural. Vale, luego tenemos Historia de la Superstición. Sí, Historia de la Superstición, que ese libro, ese es el libro que yo siempre quise escribir, pero es un libro científico. Es un libro quizá que se sale un poco de la faceta más conocida mía, porque a mí se me conoce por los viajes y por las fotografías, y en este libro hay muy poquito de viajes y no hay nada de fotografía. Bueno, sí, hay muy poquito de fotografía. Porque es verdad que hablo de comunidades indígenas, de creencias chamánicas que tienen, pero es un libro de epistemología, es decir, de pensamiento, de filosofía, de ciencia, de por qué creemos las cosas que creemos, cómo funciona el cerebro, la psicología, porque es algo que a mí me ha fascinado siempre. Siempre, desde adolescente he leído muchos libros sobre eso y quería dar mi propia versión. Así que se me fue a casi 400 páginas. Sí. Puede ser un libro un poco duro de leer, sobre todo los primeros capítulos, si a alguien no le interesa el tema de
del razonamiento y de las conclusiones lógicas y todo esto. Pero bueno, para mí me apasiona el tema y por eso lo escribí. Bueno, y ahora tenemos el recién llegado, ¿no? Sí, Marcas en la piel. Marcas en la piel, ¿no? Este es un libro, yo creo que va a gustar bastante. Es muy ameno, tiene también láminas fotográficas a color en un librillo central. Este es que ni le he ojeado porque es nuevo. Me lo acabas de dar y esto es tengo muchas ganas de echarle un ojo. Pues en él analizo los motivos que llevan a las personas a modificar su cuerpo a través de los tatuajes, las perforaciones, las escarificaciones, labios, el plato labial, el no sé qué, ¿no? todo, las amputaciones. Hemos hablado, de hecho, en Culturas Olvidadas se habla de cómo las mujeres de la cultura dani se amputan los dedos en los funerales. Sí. Pues todo eso y situaciones fascinantes que me he encontrado de modificación corporal, el limado de dientes de los Baka en la selva, incluso casos muy antiguos, ¿no? Los pies de loto de la China imperial, las deformaciones craneales, por qué el ser humano modifica su cuerpo, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Desde cuándo se viene haciendo? Y pongo pues ejemplos de comunidades indígenas, ejemplos de la prehistoria y también del occidente actual. ¿Por qué yo decido hacerme unos tatuajes en la mano? ¿Por qué hay personas que acuden a la modificación corporal extrema, como el Black Alien, ¿no? que se han modificado toda la cara, se quería amputar una pierna también? Un hombre que es francés, o sea, es muy cercano a nuestra cultura, se ha cortado las orejas, la nariz. ¿Qué nos lleva a hacer este tipo de cosas? Que es algo presente en todas las culturas, y esto también es curioso. Pues tengo muchas ganas de echarle un ojo, así que muchas gracias por habérmelo traído. Nada. Vamos a estudiarlo. Oye, Aníbal, o sea, te lo he dicho antes, yo contigo estaría aquí un mes hablando, pero bueno, de estas cosas tiene su tiempo y estamos limitados, pero te agradezco muchísimo que hayas sacado un poco de tu tiempo, que es escaso en Madrid por lo menos, ¿no? Sí. Y que hayas sacado para atendernos, de verdad, o sea, te lo agradezco, pero una locura porque ya te digo que es que eras un invitado que es que tenía mogollón de ganas de tenerte ahí, o sea que... Pues muchas gracias a ti, muchas gracias por venir y creo que me voy a ver si me hago un viaje contigo, ¿eh? O sea que pues, Kirguistán, macho, lo tenemos ahí pues es un viajazo desde el año pasado. Sí, este año lo repetimos y yo era la primera vez que iba el año pasado y me pareció increíble el viaje. Sí, que vas con una familia nómada y a caballo, o sea, es que me apetece un montón. Se hacen unos trekkings increíbles por unos picos que... Claro, yo en mis viajes no estoy muy acostumbrado a la montaña, pero me parecieron espectaculares. Unos valles increíbles y luego ir acompañado a una familia nómada con los yaks en la transhumancia y varias jornadas a caballo es una maravilla. Bueno, pues quedamos en eso y bueno, pues oye, nunca se sabe, a lo mejor nos vienes a contar otro día otra aventura cuando te pillemos de milagro otra vez. Genial, yo encantado. Muchas gracias. A ti. Bueno, señores, muchas gracias a todos por estar aquí. Hemos tenido hoy la suerte de disfrutar de las aventuras de Aníbal Bueno y aquí os dejo mogollón de libros súper interesantes que podéis echarles un ojo. Y muchas gracias de nuevo, sobre todo a Alcalde Nature por habernos permitido hacer este podcast. Así que, hasta luego.